Ahora vamos a hablar más bien de algo triste, de fin de la Biblioteca de Alejandría. ¿Por qué se acabó aquel centro cultural más grande del mundo clásico? ¿Quién era el culpable principal? En fin, ¿quién destruyó la Biblioteca de Alejandría? Aquí la respuesta no es tan sencilla porque algo tan grande como la Biblioteca de Alejandría no podía desaparecer así de un día para el otro. Así que vamos a ir desde el principio hasta el fin, o mejor dicho, desde el principio del fin de la gran Biblioteca Alejandrina. Podemos decir que el primer golpe muy duro en el año 215 le había causado el emperador Caracalla de la dinastía de los Severos, quien simplemente dejó de financiar Museión, suprimió todo apoyo financiero oficial a la biblioteca. ¿Por qué? ¿Acaso Caracalla era tan ignorante y no entendía la importancia que tenía la biblioteca para la vida cultural de todo el imperio? Claro que no. Por mucho que se podía acusar a Caracalla y no era, digamos, uno de los mejores gobernantes, pero tampoco era tan ignorante. Simplemente hay que tomar en cuenta que en el siglo III después de Cristo es la época de la crisis total del Imperio Romano, que abarca todas sus esferas, crisis política, económica, financiera, etcétera, etcétera, y que al Estado simplemente no le quedan fondos para reparar con todos los problemas y la biblioteca, sin duda alguna, no era una de las tareas primordiales. Así que la Biblioteca de Alejandría en el siglo III simplemente queda sin fondos, ya no hay cómo adquirir nuevos títulos ni tampoco cómo financiar las investigaciones científicas. Posteriormente, en la época de la anarquía militar, en el año 272 después de Cristo, el emperador Lucio Domicio Aureliano, llamado a veces el Salvador de Roma, porque sí, en gran parte este hombre, un talentoso estratega y militar, había hecho mucho para restablecer el prestigio y la influencia de Roma en Oriente, pero como se sabe, aunque sí hizo mucho desde el punto de vista de militar, contribuyó a la destrucción de la biblioteca. Estaba en guerra con Zenobia, la reina de Palmira en Siria, y los combates entre los dos tenían lugar en todo Oriente y también afectaron Egipto. Aunque Zenobia finalmente es capturada, encarcelada y llevada a Roma como un valioso botín de guerra, pero parte de las batallas tuvieron lugar en el distrito alejandrino de Bruchion, donde precisamente estaba la sede principal de la biblioteca. Después de eso, Museión quedó casi en ruinas. Ahí prácticamente hubo toda una serie de incendios, de derrumbes y por lo tanto una gran parte de los fondos se había perdido y lo poco que se salvó fue trasladado a la otra sede en Serapion. Posteriormente, el emperador Diocleciano, esa vez en una guerra ya civil, no una guerra con ningún enemigo exterior, sino con sus propios rivales políticos, también asedió Alejandría y aquel asedio acabó con lo que aún quedaba en Museión. Y finalmente, lo que no pudo hacer la furia humana, lo acabó una naturaleza desencadenada. El día 21 de julio del año 365 tuvo lugar uno de los terremotos más desastrosos en la historia. Su epicentro estaba en la isla de Creta.
pero las consecuencias se sintieron prácticamente en todo Mediterráneo. Unos tsunamis, olas de más de 9 metros de altura, prácticamente devastaron las costas de Libia, de Egipto y Alejandría, una ciudad tan cercana al mar, también sufrió las consecuencias. Según el famoso historiador Amiano Marcelino, aquel día, el 21 de julio de 365, fue el día de horror en toda Alejandría. Así que todo lo que aún habían dejado las guerras lo había destruido la naturaleza. Por eso podemos decir que después del 365, después de aquel terrible terremoto y los tsunamis, prácticamente queda de existir la sede principal de la biblioteca, la de Museo, y sigue funcionando solo la sucursal en el Serapio. Pero ahí también se siente la decadencia, porque en el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio I el Grande promulgó su famoso Edicto de Tesalónica, mediante el cual el cristianismo se proclamó como la única religión oficial del imperio. Todos los demás cultos fueron prohibidos bajo pena de muerte y la biblioteca de Alejandría, o mejor dicho, la de Serapium, la segunda biblioteca de Alejandría, también se convierte ante los ojos de cristianos en un antro del paganismo que debe ser erradicado lo antes posible en nombre de Dios y de la Sagrada Iglesia. En el año 391, Serapium es destruido, devastado hasta los cimientos por el patriarca Teófilo de Alejandría. Aquí en un manuscrito podemos verlo con la Biblia en la mano, erguido orgullosamente sobre las ruinas de Serapium. Aquí precisamente podemos verlo en una pintura a la cabeza de una multitud de cristianos furiosos, destruyendo Serapium, derribando la estatua de Serapis y de todos los demás dioses. Eso podemos llamarlo como el final de la biblioteca de Alejandría. Sin embargo, aquí también hay ciertas imprecisiones, porque hoy día, como se sabe, más que todo después de la aparición de la famosa película Ágora, que precisamente narra sobre aquellos hechos trágicos, suelen relacionar la destrucción de la biblioteca de Alejandría con los nombres de Teón y su hija Hipatia, los últimos grandes eruditos alejandrinos, ambos matemáticos, astrónomos y filósofos neoplatónicos, como si ellos fueron las víctimas de aquella destrucción. Ante todo, no podemos decir con certeza que Teón realmente muere como consecuencia de aquel golpe mortal en la cabeza, como lo muestran en la película, cuando Serapium es destruido. Eso no es un hecho histórico, sino más bien una, digamos, fantasía cinematográfica para otorgarle a la película un mayor dramatismo. No sabemos tampoco si su hija Hipatia estaba presente en aquel momento y si los dos trataron de salvar lo poco que se quedaba. Pues realmente Serapium es destruido, pero como ya había dicho, no hay testimonios de que Teón murió en el acto. En cuanto a la misma Hipatia, sin duda alguna, una de las figuras femeninas más fascinantes en la historia, mujer filósofa, mujer científica, una mujer genial en muchos aspectos. De ella se sabe que después de la muerte de su padre, no fue la directora de la biblioteca, como a veces dicen, no, la biblioteca en aquel entonces ya se había acabado. Sin duda, Hipatia
con su mente brillante, si hubiera nacido un poco antes, habría tenido todos los chances de convertirse en la primera mujer directora de la biblioteca conocida en la historia. Pero no. Como se sabe, después de la muerte de su padre, Hipatia siguió llevando a cabo las observaciones astronómicas en su propia casa, con aquellos aparatos que tal vez había creado ella misma, o si los lograron salvar de Serapion, pues no todos han destruido los cristianos enfurecidos. Y también dando clases, pero ya en su propia casa o tal vez en la casa de alguno de sus amigos o patrones adinerados, como por ejemplo Orestes, el prefecto de Alejandría. Sin duda, ella seguía ejerciendo su actividad científica de forma privada. En cuanto a la trágica y cruel muerte de Hipatia, muchos la asocian con el fin de la biblioteca de Alejandría, aunque ya sabemos que no es cierto. Museion y también Serapion fueron destruidos mucho antes. También algunos ven en este trágico acontecimiento las hostilidades entre los cristianos y paganos, pero eso tampoco es cierto. Pues como se sabe, Hipatia era una mujer muy respetada en Alejandría, tanto por los gentiles como para los cristianos. Entre sus alumnos había de ambos. También se sabe que Hipatia no era una pagana militante, no participaba en los ritos en honor a los antiguos dioses, aunque tampoco se dejó bautizar. Parece que su verdadera creencia, su verdadera religión era la ciencia, y que con tanta pasión por el conocimiento en su vida no había lugar para ninguno de los dioses, ni para el nuevo dios cristiano, ni para los antiguos dioses olímpicos. Simplemente ella admiraba la cultura, la filosofía clásica, y en realidad, según consideran hoy la mayoría de los investigadores de su biografía, su muerte era más bien la consecuencia de unos juegos políticos entre el prefecto Orestes, quien, como se sabe, había sido uno de sus alumnos. Posteriormente corrían rumores que su amante, incluso su esposo secreto, aunque Hipatia nunca pretendió casarse, parece que en este sentido ella era partidaria de la teoría de Platón acerca de que la familia no permite a uno desarrollar de todos sus impulsos creativos. Y en cuanto al artífice principal de su muerte, el nuevo obispo de Alejandría llamado Cirilo, él como que no podía perdonarle a Hipatia aquella gran influencia que ella ejercía sobre el prefecto. Así que, como podemos ver, la pobre filósofa, aquella gran intelectual, simplemente cayó víctima de las ambiciones ajenas. En cuanto a los detalles de la muerte de Hipatia, se sabe que fueron horripilantes. Fue arrastrada de su carruaje cuando regresaba a casa después de una de sus clases, seguramente en la casa de alguno de sus alumnos, por una multitud de cristianos encabezados por un fanático llamado Pedro. Ellos la arrastraron por las calles, le arrancaron toda la ropa y posteriormente prácticamente la desollaron viva, arrancándole la carne de los huesos con conchas de los moluscos. Posteriormente la descuartizaron y arrastraron sus restos por las calles. Sin duda era un destino horrible, y aunque dicen que el obispo Cirilo
tal vez en el fondo se alegraba por la muerte de su rival, ahora ya no estaba aquella peligrosa mujer para ejercer la influencia en el prefecto, pero dicen que en público había reprobado a los fieles aquel exceso de crueldad. Y sin embargo, Hipatia no era la última filósofa pagana, la última neoplatónica de Alejandría. Es curioso que después de su muerte, el antiguo recinto de Museión fue reconstruido otro con el mismo nombre del Museión, donde seguían reuniéndose los filósofos y, por muy curioso que parece, asistían ahí los pensadores tanto paganos como cristianos, porque ahí la religión no era tan importante. Se debatían los temas más que todo filosóficos. Y finalmente, el año 640 después de Cristo, la conquista musulmana de Alejandría y, según se cree, según digamos existe una opinión arraigada, fue el califa Omar quien en el año 640 incendió el Museo de Alejandría. Pero ya sabemos que si realmente lo había hecho, se trataba de un museo nuevo. El antiguo museo había dejado de existir desde hace tiempo. Y en cuanto a la frase que se le atribuye un historiador cristiano de la época mucho más tardía, casi del siglo XIII, que como si al ver los últimos libros de la colección alejandrina, Omar dijo: si estos libros contienen lo mismo que el Sagrado Corán, no son necesarios. Y si dicen lo contrario, hay que destruirlos. Y como si mandó quemar todos los libros de la colección que aún quedaban de los otrora enormes fondos de la biblioteca. Pero hoy día la mayoría de los investigadores dudan de que esta frase realmente había sido pronunciada alguna vez. De todos modos, en el siglo VII, los últimos restos de la biblioteca alejandrina desaparecen definitivamente. Y tan solo a finales del siglo XX, en el año 1996, se toma la decisión de restaurar la antigua biblioteca alejandrina, pero con todos los logros, con todas las novedades de la tecnología moderna. En el año 2002, la nueva biblioteca de Alejandría, ubicada justo en el antiguo emplazamiento de su antecesora, abrió sus puertas al público y podemos tan solo esperar que su suerte iba a ser mucho más feliz que la de su antecesor.